como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Y espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y si no te llegara a resonar una de estas lecturas, que por cierto, son lecturas para solteros, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, por favor. Entonces, mi querido y adorado Capri, ¿qué hay para ti? Vuelvo y digo, vamos a leerle a los solteros. Vamos a ver qué cosas hay por allí. Aquí podríamos perfectamente dislucidar, para los que les resuene, lógicamente, qué es lo que pasa, por qué se ha tardado tanto el amor para ti. A veces hay cosas en el universo o en la energía que están dando vuelta y uno ni siquiera se da cuenta, uno ni siquiera sabe algo que le pueda estar afectando, esa energía que pueda estar afectando y que a la larga te pueda estar haciendo daño y no te deja atraer el amor. Entonces, primero que nada, antes de lanzar las cartas, quiero ver aquí una cartita, algún oráculo que me puedan estar mandando. Un mensajito para ti de estos bonitos oráculos que yo tengo acá. Y vamos a ver qué mensaje especialmente para mis solteros hay aquí en este momento. Veamos. Ese amor viene por ti. No le hagas esperar. Vaya, mira qué lindo. Ese amor viene para ti. Voy a acomodar un momentico el aire, el ventilador, porque está haciendo mucho calor aquí. Ok, un segundito. Ok, ahora sí. Ahora me está pegando un poquito más en la cara. Vamos pues, entonces, nuestro querido y adorado Capri, ¿qué viene para ti? ¿Qué hay? ¿Qué cositas bonitas se están presentando? ¿Qué cosas agradables tenemos que decirte? Ojalá que fueran las mejores. ¿Verdad que sí, mi querido y adorado Capricornio? Mira, ves, la actitud tuya que tú tienes ante el amor es una actitud, y mira esto. Quizás a lo mejor en un pasado o hace mucho tiempo tú tenías esta actitud. Mírala. ¿Estás viendo? Yo no quiero nada. No me interesa nada. Nada que tenga que ver con el amor. Ya yo sufrí bastante. Mira atrás como está la gente atrás, peleándose. Todo el tiempo como quien dice no y no. Como tratando de querer tomar una decisión y no la terminas de tomar definitivamente. Y entonces estás así, no quiero, voy a tener que tomar una decisión. Pero ahora está invertida. Eso va a tu favor. Porque ahora quiere decir que tú definitivamente ya sabes qué decisión vas a tomar. Ya tienes la decisión en tus manos. Mira, sea para encontrar el amor o no sea, pero tú tienes una decisión ya puesta en mano, puesta en marcha. Vamos a ver esta decisión a la larga, ¿qué te puede traer? Aunque ese amor viene por ti y no le hagas esperar. Te lo dijeron, ¿cierto? Ya te lo vaticinaron. Vamos a ver entonces qué hay y qué quiero decirte yo ahora, que cuál será esa carta del pasado, a ver si tú has superado ya ese pasado. ¿Lo superaste? Esa energía que viene para ti es una energía ya de superación completa, como quien dice, ya el pasado quedó completamente dejado atrás, ya lo dejaste, ya lo abandonaste. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver, porque sí que veo que tienes decisiones ya tomaste una decisión. ¿Cuál puede ser? No creo más en el amor, o yo no quiero más nada con el amor, cerré las puertas, o también puede ser que diga, no, definitivamente sí me voy a dar una oportunidad, porque no, yo también tengo derecho. Claro que sí tienes derecho, mi querido Capri, claro que sí. Mira, aquí veo invertida, ajá, 3 de bastos para el pasado. 3 de bastos para el pasado. Tú invertiste en esta situación, tú pusiste lo que tenías que poner, tú cumpliste con la parte que tenías que cumplir y ya, y se acabó. Llegaste a la cima donde tenías que llegar, pusiste la bandera y se acabó. Esto me está dando a mí entender, mi querido Capricornio, que no tienes muchísimas, no tendrías
no tendrías, todo depende de la energía luego como venga y como tú la tomes, pero energéticamente hablando, tú no tendrías ningún problema para no conseguir el amor. Ya te estás decidiendo, a menos que la decisión sea, vuelvo y repito, que a lo mejor le esté yo leyendo a alguien que definitivamente me diga, yo sabes qué, del amor no lo sé ni escribir, ya yo no sé ni cómo se escribe amor. No quiero más nada con el amor, definitivamente. ¿Lo entiendes, Carmen, o no lo tienes? O te lo hago con plastilina, o te lo dibujo. No quiero saber nada del amor. Entonces yo te diría allí, entonces perdona, así mismo es, ya tú tomaste tu decisión. Sí se ve que a pesar de todo no tienes ningún problema, no tendrías ningún problema. Quizás en conseguirlo, pero si no quieres, no quieres. Tú cierras la puerta. Nadie te está obligando a que quieras un amor o no lo quieras. Eso es solamente tu decisión. Entonces veo acá que estás en la cima, llegaste a esa cima que tenías que llegar en el pasado, cumpliste con tu rol que tenías que cumplir y ya, aquí no hay más nada que decir. Aquí lo que se invirtió y punto. Veo que fue realmente, vamos a decir así, quizás un pasado que ya se saldó, ya llegó a la cima y ya se acabó. Vamos a ver ahora qué te dice el amor para un futuro, como para de aquí a unos 4 o 6 meses. ¿Qué te puede estar diciendo el amor? Es que el amor definitivamente te acompaña, va a acompañarte, o ahí es donde vamos a ver qué decisión tomaste. ¿Cuál será entonces, mi querido y adorado Capri? Vamos a ver, vamos a ver para ver. ¿Ah? Aquí veo que el amor te está diciendo, todavía necesitas luchar, no estás luchando definitivamente por tus derechos de amor. Estás dejándote llevar, estás diciendo y estás afirmando y estás tú mismo poniéndote tu cuchillo en la propia garganta diciendo, yo no quiero amor, yo no quiero, a mí no me hace falta, ya yo no quiero más. Eso quizás es como quien dice, de la boca para afuera. Pero mira, tú honestamente, cambiando ese pensamiento de decir, yo no quiero, ya yo tomé una decisión de que ya no quiero más, eso es mucho lo que te podría decir, es mucho lo que tú podrías avanzar. Aquí el amor te está diciendo definitivamente con este 7 de bastos que tú no estás luchando como tienes que luchar, no estás terminando de luchar como tienes que luchar, no estás terminando de prepararte como te tienes que preparar. Y por supuesto, si así es, tú dejas que el amor pase por el lado tuyo. El amor pasa por el lado tuyo. Tú te pones unos lentes oscuros y te pones un capuchón para que el amor no te vea. Y definitivamente el amor pasa de largo. Entonces, vuelvo y digo, si cambiaras esta actitud y tomaras la actitud de que sí acepto, sí quiero un nuevo amor, que le pida yo al universo que me traiga un nuevo amor, pero un amor de verdad que yo pueda creer en ese amor y lo dibujas, te lo imaginas, lo materializas en tu mente, es mucho lo que puede cambiar, porque entonces viene a esto. Pasa esta carta ahora derechita y ahí se ve donde tú estás luchando por tus derechos, luchando por tu amor. Se ve que no estás como queriendo luchar mucho por ese amor, por un nuevo amor. Sientes que no te lo mereces, te mereces eso y mucho más. Y oye lo que te dicen, ese amor viene por ti, no le hagas esperar. Te voy a decir una cosa, Capricornio. Yo muy pocas veces digo esto, pero te vas a acordar de mí con lo que te estoy hablando. Si llegas a hacer ese cambio, si es a ti que te estoy leyendo y tú estás en estas condiciones, haz la prueba, haz ese cambio que tienes que hacer. En vez de escoger el no querer tener nada, escoge que para ti también hay amor todavía. Hay mucha gente en el mundo que puede estar ofreciéndote amor. Hay muchísima gente en el mundo. Todavía hay gente. Todos los días nacen gentes. Mueren personas y nacen personas. Puede haber alguien que pueda estar allí esperando por ti y tú le estás haciendo esperar. Eso te lo estoy diciendo, honestamente, perdóname, si es que tú realmente estás interesado en querer amor y que en el fondo lo que te has hecho es que te has puesto un amarre. Te has amarrado allí, te has encerrado allí
metiste tu corazón en un saco y le pusiste unas cintas allí, un precinto para que nadie lo abra, eso ya a lo mejor lo hiciste inconsciente, pero tú tienes la llave para abrir ese precinto y dejar que ese corazón salga y que venga para ti lo que tenga que venir. Mira, tú no tienes problemas con el pasado prácticamente. Aunque de verdad a lo mejor te hayan hecho daño, aunque te haya dolido, tú has podido superar eso aunque tú no lo creas. Quiere decir que sí hay posibilidades, que de esa actitud que tú tienes ahorita, pasar ahora al futuro, sería muy rapidito, sería como muy fácil, pero eso te lo tienes que proponer tú. Vamos a ver aquí el consejo final o ¿cómo digo? Un consejo o una advertencia que te pueda estar dando el tarot para finalizar esta lectura. Veamos. Te está diciendo, aquí estás, como quien dice, es necesario que hables. No te quedes encerrado en ti mismo. Habla lo que tienes que hablar. Coméntale a alguien. Expresa lo que sientes. Expresa tus sentimientos. No te dé miedo expresarlos. Comunícate con la gente. Busca la manera de entablar conversaciones con la gente para que realmente empiece a fluir todo esto. Yo pareciera que le estoy leyendo a alguien, me perdona, ¿verdad que sí? Me perdonan. A alguien que ya de verdad ha pasado el tiempo, ya tiene cierta edad, ya tiene quizás hijos grandes y de verdad como que ya perdió completamente la fe en el amor. Y parece mentira, pero pareciera ser que ahora es que tienes tu tela para cortar y no te has dado cuenta. Ahora es que tienes un montón de tela para cortar, mi querido Capri. Lo que pasa es lo que pasa, que si el universo ve que tú no quieres hacer nada, el universo no va a hacer nada por ti. Pero perdóname, claro que no lo va a hacer. El universo tiene que ver con manda a sus ángeles, manda a sus investigadores privados con alitas, los manda a ver qué está haciendo Capricornio. Es que Capricornio para ver, se está preparando, está haciendo algo, ay, no está haciendo nada. Va y le dice al universo, al jefe mayor, aquí este Capricornio no está haciendo nada. Parece ser que quiere seguir en las mismas. Entonces el universo dice, tachado, vamos, next, vamos para otro. Vamos para otro signo o vamos para otro Capricornio. Ya este ya no quiere nada y lo vamos a dejar así. Muchísimas veces te llegan unas encomiendas, pero si no las quieres abrir, la encomienda se devuelve. Así mismo es. Yo te estoy hablando esto de esta manera, una manera un poco medio jocosa o quizás no irónica, sino jocosa, para que lo veas como con mayor humorismo, pero para que veas que a la larga esto es la realidad. Así son las cosas, ¿entiendes? Ahí nos estamos viendo, pues, mi querido y adorado Capricornio. Piénsalo bien, recapacita. Si de verdad no lo quieres, pues no quieres. Pero yo sé que hay alguna persona aquí que yo le estoy leyendo, que sabe en el fondo que yo tengo razón. Y que te has querido negar al amor por cualquier circunstancia, por lo que fuera, hasta por flojera, porque ya no quieres pensar más. Y se te han escapado más de unas oportunidades. Así mismo es. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Capricornio. Un besito, pues. Bye bye.